Bueno, vamos a continuar, ¿no? Acá donde nos hemos quedado para poder terminar hoy con la lección número 6 hasta las 23:59. No se olviden, bueno, hasta mientras que admitimos a los compañeros y pueden poner su nombre otra vez en el chat grupal, ¿no? Hacemos recuerdo de que está habilitada la tarea, ¿verdad? Y el plazo, si no me equivoco, es hasta hoy día, hasta las 23:59 para presentarla, así que no se, no se hagan vencer con el plazo para poder obtener los puntos todos los puntos de la tarea y que corresponden al trabajo, ya que estamos ya en fechas cerca de las fechas de exámenes, ¿no? En la siguiente semana más pasamos clases y empiezan los exámenes del primer parcial, así que los 15 puntos del trabajo son lo más importantes, ¿no? Vamos entonces ya habiendo dicho eso, y no se olviden poner su nombre en el chat, por favor, los que no han puesto, y los que ya han puesto, no lo repitan, ¿no? Cuando he hecho ese anuncio, vamos a continuar con esto que es la estructura de los tributos, que es lo que estamos avanzando acá, ¿verdad? Eh, en cuanto a la estructura de los tributos, tiene algunos aspectos que están aquí, ¿verdad? Mencionados, el hecho generador, ¿no? Algunos componentes de su estructura, el hecho generador, la materia imponible, la base imponible, la tasa o alícuota, el sujeto pasivo, la exención, la exclusión, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿no? Tenemos que saber qué es el hecho generador como uno de los componentes eh, de todos los tributos, ya llámese impuestos, contribución especial, tasa o patente, ¿no? Todos se establecen o se generan, perdón, la obligación de pago se genera mediante la materialización de lo que se llama un hecho generador, ¿no? Y el hecho generador es un supuesto establecido expresamente por ley y cuya realización o acaecimiento determina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, es una, eh, es una hipotética posibilidad que se establece en la ley, ¿verdad? De la realización de un acto y a cuya materialización, ¿verdad? O exteriorización voy a tener la obligación de cancelar un tributo. Por ejemplo, se señalan para la transferencia de bienes inmuebles vas a pagar el 3% al municipio, ¿no? Entonces, en el caso de que yo me compre un inmueble mediante ley, ¿qué va a pasar? Se ha materializado el supuesto, ¿verdad? La hipótesis legal, y ahora eh, tengo que pagar el 3% que la misma ley establece, ¿verdad? Ese es el hecho generador, es esa compra, ¿verdad? Esa transferencia del derecho propietario. Y este hecho generador, ¿verdad? Como parte o componente de la estructura de los tributos, tiene sus cuatro aspectos principales, ¿verdad? El hecho generador eh, tiene un aspecto material que es la definición misma de este hecho generador. Y esas definiciones vamos a encontrarlas no en el código tributario, porque en el código tributario, en el artículo 16, como señalaba la diapositiva, vamos a ver qué es el hecho generador, ¿verdad? Dice, hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, bueno, nos señala lo mismo más o menos que nuestra diapositiva, pero nos da algunos elementos más a detalle, ¿verdad? Dice que
Eh, hecho generador o imponible quiere decir el acto sobre el cual se puede cobrar impuestos, ¿no? Eh, es el supuesto de naturaleza jurídica o económica, además señala, ¿no? ¿Qué quiere decir jurídica o económica? ¿No? Económica, obtener utilidad, ¿no? Económica, digamos, también puede ser eh, el valor de una importación, ¿verdad? Pero puede ser también un presupuesto de naturaleza jurídica, ¿no? Como la transmisión del derecho de propiedad, ¿verdad? La compra-venta, ¿no? Entonces, puede ser que yo realice uno de estos hechos económicos o jurídicos que están expresamente establecidas en la ley como eh, hechos generadores, ¿no? Si dice el que compra o el que venda va a pagar 13%, el que venda va a pagar 13% de IVA y yo vendo, ¿verdad? Entonces he ajustado mi conducta a este supuesto de naturaleza económica, ¿verdad? Ahora, si me transfiero el derecho propietario de un bien inmueble, voy a haber ajustado mi conducta a un supuesto de naturaleza jurídica, ¿verdad? Pero que no solamente se supone, sino que está establecido por la ley como para configurar cada tributo, ¿no? Tiene que decir, este acto se eh, configura un hecho generador por el que se cobra tal impuesto, ¿no? Porque si no está expresamente establecido en la ley como hecho generador, pues no me pueden cobrar, pues puedo seguir actuando sin miedo a tener obligaciones tributarias en caso de que no esté totalmente definido, ¿no? Porque nada puede suponerse, ¿verdad? En materia de impuestos, todo tiene que estar expresamente establecido en la ley, ¿no? Y es así que, por ejemplo, vamos a tomar cualquier impuesto, digamos, este que es el IVA, ¿no? 13, que se cobra el 13%. Ahora dice, se cobra el 13%, pero cuando en el caso de ventas, contratos de obra o de prestación de servicios, ¿no? Incorporación de bienes muebles en contratos de obra, en el momento del despacho aduanero, en el caso del arrendamiento financiero también. Entonces, esos son los hechos que hacen eh, surgir o originan tu obligación de pago de ese impuesto, ¿no? Tiene que estar expresamente establecido en la ley. Es la definición del hecho generador, ese es el aspecto material. También tiene un aspecto subjetivo, ¿no? Que es identificar al obligado ante el hecho generador. Entonces, ¿quién es el deudor? ¿No? ¿Quién es el que tiene que pagar ante, ante la administración tributaria? Y bueno, uno dice, pues ya el que venda, pues en el caso de venda, el que venda. En el caso de importaciones, el que importe. En el caso de consumos específicos, el que venda o importe esos bienes de consumos específicos. En el caso del derecho del impuesto de propiedad, pues el que sea propietario, ¿no? Pero eh, hay algunos casos que no son tan fáciles de responder, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso cuando la alcaldía te, digamos, tú compras un auto
y había tenido, te dan el poder, todo como se estila aquí, ¿verdad? Y al momento de registrarlo, había tenido deuda. Y te dicen, si quieres pagar, pues, ¿verdad? Si quieres registrar, paga, ¿no? Y vos como comprador, como futuro propietario, tienes que hacerte cargo de las cargas impositivas de otra persona, ¿no? O como cuando lo has vendido con poder, ¿verdad? Y viene la alcaldía y boom, tus cuentas, ¿no? ¿Quién es pues el nuevo propietario? Pero bueno, eso ya es discutible porque el poder no es un documento de compra-venta. Y más si te vas al artículo 13 del Código Tributario, ¿verdad? Donde dice que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, dice, aunque su contenido se asegure mediante garantías reales. ¿Qué quiere decir pues un vínculo de carácter personal? El Estado con el contribuyente que ha generado la obligación tributaria. Pero cuando el Estado te cobra por lo que tú ya, de los bienes que tú ya no eres propietario, ya no deja de ser pues un vínculo personal, ¿verdad? Ya no es un vínculo de carácter personal, se convierte en un vínculo de carácter material, de carácter real, ¿no? Entonces, o deberían modificar eso o deberían tomar acciones para que exista, digamos, armonía entre lo que señala la norma y lo que se practica, ¿no? Entonces, vamos avanzando, ¿verdad? Sí, alguien Andrea Sola ha levantado la mano. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Una consulta, doctor. ¿Por qué en casos de cuando hay de partición y división, en caso cuando hay un divorcio entre parejas, he visto un caso, ¿por qué les cobran impuestos, doctor, cuando están haciendo, se puede decir, mm, no me acuerdo muy bien, doctor, pero cuando van a una notaría, a una parte le dice que pague el 10% de cuál lo que se le está devolviendo a la persona de esa partición? ¿Por qué se les cobra eso, doctor? Porque les mandan a pagar, si no estoy mal, a la gobernación. ajá. El, bueno, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que vas a pagar a la gobernación es en el caso de la declaratoria de herederos, ¿no? Tú vas y cancelas a favor de la gobernación porque ese impuesto de la transferencia gratuita, porque es una transmisión gratuita de bienes, ¿verdad? Está a cargo de la gobernación o del gobierno departamental. En el formulario 430 vas, lo calculas y pagas ahí. Ahora, en el caso de otros trámites en la notaría, ¿no? En el, en el, por ejemplo, si tú quieres hacer tu divorcio en la notaría, lo que tienes que hacer es cancelar al banco una alícuota, ¿verdad? Que es para el Poder Judicial. Y luego tienes que cancelar los honorarios del notario y acompañar algunos certificados. Pero no puedes hacerte, digamos, eh, no puedes divorciarte en la notaría si tienes bienes, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos hablando de algo que no es posible que se dé, de que el notario esté participando de partición de bienes en un divorcio, porque si hay bienes gananciales, el notario no puede tramitar el divorcio, el notario tiene que mandarles al juez, porque el juez es el único que puede pronunciarse en materia de partición de bienes. Para ir al notario no tienes que tener bienes, no tienes que tener hijos, no tienes que tener deudas en común, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero lo que sí vas a pagar a la gobernación, como te digo, es en el caso de la declaratoria de herederos, que sí se hace ante el notario, ¿verdad? Y bueno, ese, este impuesto es en la nota, en la gobernación, se paga el 4%,
¿verdad? Por la transmisión gratuita de bienes. Y el plazo es de 10 días hábiles, ¿verdad? A partir de la fecha de tu escritura pública de declaratoria de herederos. Así que si tramitas ante el notario, digamos, hoy día, 1 de septiembre, ¿verdad? Tienes 2 semanas, o sea, como hasta el 15 de septiembre, para poder cancelar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se cancela en el formulario 430, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Sí, ese era el caso de ese divorcio, digamos, que he visto. Se ha hecho mediante, con jueces, todo, ¿no, doctor? Sí, se ha hecho la anulación de partida, ¿no? Y de ahí tenían bienes, en lo cual que se ha hecho la partición y división de los bienes entre la pareja, en lo cual que a la parte lo devolvió en dinero, ¿no? La parte de los bienes, lo cual que se fue a hacer un documento con abogado, que lo cual para hacer legalizar, se puede decir, ese documento con el notario, le pidió que a la parte que le estaba devolviendo, o sea, que estaba agarrando el monto de dinero, que vaya a pagar el 10% a la gobernación por motivo de partición y división, y donde fue a pagar el 10% a la gobernación y donde recién se hizo protocolizar ese documento en cual se lo estaba devolviendo el monto por partición y división a la otra contraparte, doctor. Ah, entonces era pues en vía judicial nomás, ¿no? Como te digo, el notario no. Lo que ha pasado es como tú dices, sale la sentencia, ¿no ve? De división y partición y con, digamos, bienes sujetos a registro como automóviles o bienes inmuebles, lotes, departamentos, solamente esos que pueden registrarse en alguna entidad, ¿no? Y entonces tú tienes que ir y cancelar ese monto a la gobernación y el notario, no es que el notario te manda a pagar, sino que el notario no puede protocolizar si es que tú no tienes los documentos esenciales. Y entre esos documentos esenciales está pues el formulario de pago de impuestos, ¿no? Entonces pagas traes el formulario a la notaría y eso se transcribe y se queda en la notaría y recién está tu escritura pública para la transferencia o para que tú hagas poner a tu nombre, ¿no? Y le han cobrado porque ha sido como que se lo ha vendido, pues su ex esposo, ¿verdad? Por eso le ha dado dinero, ¿no? Se lo ha vendido y la parte o sea, el 50% que le correspondía en acciones y derechos al esposo o esposa, ¿no? Como el otro se lo ha comprado, es que tenía eso para pagar, pues, ¿no? En el plazo, obviamente, establecido por ley de 10 días. Ya, muchas gracias, doctor. Sí, esa era mi duda. Sí, ¿no? Y bueno, seguiremos viendo, ¿no? Identificar al obligado ante el hecho generador, ahí estábamos, entre los componentes del hecho generador. También tiene un componente temporal, cuando acaece el hecho generador, ¿verdad? Eh, en algunos casos dice en eh, el, cuando, por ejemplo, en el caso de ventas, cuando te entreguen el bien, pero si no te entregan el bien y pagas, ¿verdad? Y te entregan la factura y recién te van a entregar el bien, entonces cuando está registrado pues en la factura, ¿no? Porque ya has comprado, solamente tienes que recoger. Ahora, también en el caso de obras, ¿verdad? El hecho generador eh, se da al inicio de la obra y cuando cobran cualquiera de los montos parciales y también en el cobro final. Entonces es muy importante el aspecto temporal también en esto del hecho generador y tiene un aspecto espacial, donde se realiza o el alcance del tributo. Es un tributo departamental, municipal o tal vez es un tributo de alcance nacional, ¿no? Luego, como otro componente de la estructura de los tributos está la materia imponible, que es el elemento sobre el cual se asienta el tributo, ¿no? Entonces, si el hecho generador es la venta, la materia imponible son los bienes objetos de la venta, ¿verdad? Que es lo que
se valora para poder cobrar el impuesto. O sea, si el bien que integra la venta cuesta 100 pesos, pues tendré que pagar 13 pesos de IVA. Otro elemento importante es la base imponible. Si el hecho generador es el acto que hace eh, el acto de naturaleza jurídica o económica que hace nacer mi obligación de pago, la base imponible es, bueno, el hecho generador es ese acto, ¿verdad? Y la materia imponible son los bienes o, o, o aquello que es susceptible de valoración económica sobre lo que se va a cobrar el impuesto, ¿verdad? Y la base imponible es el valor de esos bienes, el valor de la materia imponible. Por ejemplo, en la venta, como hemos dicho, si lo que te están vendiendo vale 100, ¿verdad? La materia imponible es lo que te están vendiendo, ¿no? Puede ser pues, cualquier cosa, una calculadora, digamos, ¿no? El hecho generador es la venta. La materia imponible es la calculadora. La base imponible es el valor de la calculadora, ¿no? ¿Sobre qué monto te van a cobrar el impuesto? Esa es la base imponible, ¿no? Entonces podemos decir que es la cuantificación de la materia imponible en términos monetarios. Vale 100 pesos. Eso quiere decir cuantificación de la materia imponible. Y la definición exacta de base imponible nos la otorga nuestro Código Tributario, es artículo 42, cuando señala que es la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Y bueno, eso está un poco difícil de entender a la primera, ¿no? Pero vamos a ir desglosando, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Primero, la base imponible es el valor de la materia imponible, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta lo que estás comprando, por ejemplo? ¿Verdad? Cuesta 100. Esos 100 es la base imponible porque sobre esos 100 te van a calcular el impuesto, ¿verdad? El IVA te va a cobrar 13% de qué? De esos 100. El IT 13% de qué? De esos 100, ¿verdad? Porque eso es la base imponible. Ahora, la ley nos dice la unidad de medida, valor o magnitud. Unidad de medida, valor o magnitud, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando nosotros del precio de un bien que está expresado en una factura, es una medida de valor, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale? 50. ¿Cuánto vale? 80. ¿No? Medida de valor. ¿No? Pero, o perdón, unidad de valor. Pero la unidad de medida, ¿con qué se mide? Con metros, con litros, por ejemplo, ¿verdad? Con metros. Entonces, cuando estamos hablando de base imponible como unidad de medida, podemos decir, por ejemplo, eh, cada litro, ¿verdad? De whisky que ingrese va a pagar 3 bolivianos de impuesto a los consumos específicos, ¿no? Ya no estamos diciendo, eh, de acuerdo a la factura del proveedor, ¿verdad? Se va a cobrar del valor del whisky. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Eso será pues para el IVA, ¿no? Estamos hablando de medida de unidad de medida. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Cada litro de whisky va a pagar para ser importado, ¿no? Una unidad de medida. La unidad de valor es el dinero y una unidad de magnitud es, por ejemplo, los pies cúbicos que, que la medida para importar el gas, los hidrocarburos, ¿no? Dicen, se ha importado 10 millones de metros cúbicos sí, 10 millones de metros cúbicos de gas a Brasil. Esa es una medida de magnitud, ¿no? Y estos se obtienen de acuerdo a normas legales respectivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tu base imponible sea el valor de la factura o el valor monetario del bien,
¿no? Este aspecto tiene que estar establecido expresamente en la norma, ¿no? Obtenido de acuerdo a normas legales, ¿verdad? Y sobre la cual se aplica la alícuota, ¿no? Ya tenemos el valor, ¿verdad? ¿Cuánto en una unidad de medida? Por ejemplo, 10 litros, ¿verdad? Y cada litro va a pagar 1 peso, o 3 pesos, o 10 pesos, ¿no? Entonces, esos 10 pesos es la alícuota, ¿verdad? Si hacemos esto sobre el valor, diríamos, ¿cuánto va a pagar de los 100 pesos que vale? Va a pagar el 13%, allá va a pagar 13, ¿no ve? Entonces, el, sobre esta unidad de medida, valor o magnitud, se aplica lo que se llama la alícuota para obtener el impuesto. Entonces, la base imponible es una parte esencial de los tributos porque ese, es a través de la definición de la base imponible que vamos a poder saber cuánto va a ser el impuesto. Si no tenemos base imponible, ¿cómo nos van a cobrar? ¿No? ¿O cómo vamos a saber cuánto tenemos que pagar? Entonces, esa es la base imponible, ¿no? Es la cuantificación del- de la materia imponible o de los bienes que están siendo vendidos, por ejemplo. Ahora, otro aspecto muy importante es la alícuota, ¿verdad? Que ya se mencionaba acá, ¿no? Dice la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas sobre la cual se aplica la alícuota. Y ahora que sabemos que el, el hecho generador es el acto, ¿verdad? En el que uno incurre, que puede ser jurídico o económico, que origina mi obligación de pago, ¿no? Luego está la materia imponible, que son los objetos eh, sobre el cual se siente el tributo, como por ejemplo los bienes que son susceptibles de venta. Luego la base imponible, ¿verdad? Está representada por el valor de estos bienes, ¿verdad? Entonces, hecho generador, el acto, la venta, ¿verdad? Materia imponible, los bienes de venta. Base imponible, el valor del bien de venta. Y la tasa o alícuota, que es el porcentaje que se cobra o que se determina a favor del Estado por haber incurrido en el hecho generador, ¿verdad? Entonces, en términos generales, podemos decir que la alícuota es la medida en porcentaje o tasa específica que se aplica sobre la base imponible, ¿no? Entonces, esta, eh, esta tasa o alícuota, ¿verdad? Quiere decir el monto o porcentaje que debemos al Estado por concepto de un impuesto determinado. Por ejemplo, en el IVA, ¿cuánto debo? 13% de todas mis ventas, ¿no? De manera mensual. Entonces, es esta medida en porcentaje o tasa específica que se aplica sobre la base imponible. Definimos la base imponible 100 pesos, ¿verdad? El valor del bien. Entonces, eh, tenemos el, la alícuota de impuesto que es 13% del IVA, ¿verdad? ¿Sobre qué se va a aplicar? Sobre esos 100 pesos, ¿verdad? El 13% de 100 voy a pagar o deberías pagar, ¿no? Entonces, esta tasa o alícuota es esa medida que dice porcentaje en porcentaje o específica que se aplica sobre la base imponible, ¿no? El monto que nos cobra el Estado puede ser porcentual o fijo, eso es, ¿no? Porcentual, 13%, 3%, 25%, ¿verdad? Ahora fijo, eh, 1 peso por litro, ¿verdad? Eh, o tal vez 10 bolivianos o, bueno, no sé, algo que esté predefinido, ¿verdad? Que no cambie por algunas características especiales, ¿no? Entonces, así pueden ser los impuestos, no solamente
algo porcentual como a lo que estamos acostumbrados. Ahora, este monto o esta tasa, esta cantidad porcentual o fija, eso es lo que representa a la alícuota, ¿no? Y también está definida la misma en el artículo 46 de nuestra ley 2492, cuando señala que alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar, ¿no? Entonces, un valor fijo porcentual, 1 peso, 3 pesos por litro o 13% del valor de compra, ¿verdad? Fijo porcentual. Establecido en la ley, está establecido en la ley 843, en la normativa departamental o municipal que tenga que ver con tributos. Y esta alícuota o este valor porcentual o fijo tiene que aplicarse a la base imponible para determinar el tributo, ¿no? Si no tengo la base imponible, ¿verdad? Que es que es el valor de la materia imponible. Si no tengo el valor, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar si no sé de dónde voy a extraer el 13%? Entonces, esta estructura, o los términos que la componen, están intrínsecamente relacionados, ¿no? Eh, bueno, nos falta nomás todavía, ya se nos va a acabar el tiempo en estos momentos. No se olviden presentar, por favor, su tarea. No vamos a dar tarea porque no hemos podido terminar con la lección, pero espero que el sábado podamos terminar en la primera sesión y luego ya en la segunda empezar el otro tema y podemos subir la tarea. Ahora, si tienen algún comentario, duda, sugerencia o tal vez no ha quedado algo claro, entonces les escucho en este momento, ya sea de la tarea o también de lo que hasta aquí se ha avanzado, ¿no? No hemos podido tampoco terminar. Bueno, y si tal vez está todo claro, vamos a tomar el silencio como positivo. Ahí vamos a quedar ahí. Una vez más, por favor, no se olviden subir los trabajos y nos vemos la clase del sábado para terminar con esto y poder subir eh, ya una tarea más, ¿no? A efecto de acumular los 15 puntos que corresponden a los trabajos. Es que tengan buenas noches y hasta luego. Hasta luego, doctor. Se cuida. Gracias. Hasta luego, doctor. Igualmente, hasta luego.